claridad en esta palabra, en esta gracia, porque aquí precisamente Dios nos hace ver que Él, como lo dijo Pedro también y lo han dicho todos sus apóstoles, el Señor no tiene acepción de personas, el Señor no tiene favoritos. Recuerda, hermano, nuestro Señor Jesucristo cuando lo buscaba, eh, como dice la palabra, nuestra hermana amada, María, madre de Jesús, y sus hermanos, lo buscaban a Él y le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces el Señor tuvo que contestar, mi madre, mis hermanos, he aquí a mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Aquí están los que están a pie, a mis pies, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nos muestra que el Señor tiene un amor tan grande, tan poderoso. El Señor nos ama mucho, nos ama con amor eterno, nos ha amado el Señor. Un amor tan grande que es manifiesto a través de su Hijo amado Jesucristo. Pero precisamente por ese mismo amor, nuestro Dios no tiene acepción de personas, no tiene favoritismos. Lo que sí tiene el Señor es recompensas, tiene galardones, tiene honra, tiene honor, tiene gloria. Él lo hace, pero todo en base a Cristo Jesús, a que de Él, a Él le pertenece todo el honor, toda la gloria, toda la magnificencia, todas las cosas, a Él le pertenecen. Por eso Él es el que lo otorga. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que Él es la vida. Él es la vida y Él se la da a quien Él quiere. Y nosotros tenemos vida por causa de Él. Y no solo eso, sino que la vida eterna también, la vida eterna es Él. Y solo tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, aquí hay una aclaración muy grande que el Señor no va a pasar por alto, no va a pasar por alto que nosotros tengamos una noción errónea de nuestra vida al juzgar a los demás, como si nosotros fuéramos perfectos. No lo va a pasar por alto el Señor. ¿Por qué? Porque todos tenemos que entender que de alguna manera somos culpables todos. Tenemos que saber que a unos van a ser juzgados por unas cosas y otros por otras, o en dado caso, todos podríamos ser juzgados por lo mismo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera tenemos que saber que hay una culpabilidad en nuestras vidas. Ahora, teniendo eso en cuenta y en claro, tendríamos nosotros una noción de que nosotros no tenemos ninguna capacidad de juzgar a nadie. Y entenderíamos que el único que es digno de juzgar es aquel que ha hecho perfectas todas las cosas y aquel que es perfecto, aquel que no ha pecado y aquel que tiene toda la gloria para poder hacerlo. Y ese se llama nuestro Señor Jesucristo, el Padre, ¿verdad? Entonces, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por todo esto por medio del Espíritu Santo, claro. Entonces, tenemos que entender eso, hermano, muy claramente, que de ninguna manera, de ninguna circunstancia, en ningún momento de nuestra vida en esta tierra, aún conozcamos de Dios, aún conozcamos la Biblia, aún conozcamos todo, podemos considerarnos superiores para juzgar. Ahora, las cosas sí se deben de juzgar, las circunstancias sí se deben de juzgar, las, digamos, los ambientes se deben de juzgar, los mensajes se deben de juzgar, pero no juzgar a la persona. Porque también tenemos que entender que hay muchas cosas que debemos de juzgar, pero todo a la luz de la palabra. Amén.
Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que entender que la vida en Cristo no puede ser una vida de hipocresía, no puede ser una vida en la cual se alabe aquí al Señor y por debajo no se le adore, no se le exalte. No puede ser una vida, porque entonces eso es es algo de lo más perverso, la maldad más grande. Por eso nosotros somos llamados a ser íntegros en el Señor. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces cuando somos llamados a ser íntegros en el Señor, los que o escuchan la palabra, el llamado de la santidad de Dios, huyen de la iglesia porque se sienten atacados, porque se sienten agraviados, se sienten aún lo que no queremos, juzgados. Pero recuerda que hay alguien que sí nos juzga. Primeramente es nuestro Señor, pero no es Él mismo, porque Él mismo dijo, yo no los vine a juzgar, sino a salvar, pero los juzgará alguien más. La palabra que les he dado, esa los juzgará. Entonces, la palabra de Dios en sí misma juzga nuestras vidas, y entonces nosotros tenemos que tener esa claridad. Y por eso, con esta introducción, pues podemos seguirle, te puedo volver a leer esta parte. Dice, por lo cual no tienes excusa, hombre, cualquiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas, si haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Tenemos que entender que esto es difícil ver la palabra de Manuel, ¿verdad? Es difícil verla, porque esto que estamos viendo en Romanos se está refiriendo a los hombres, amén, que no conocen a Dios. ¿Escuchamos bien? Los hombres que no conocen a Dios, porque los hombres o los hermanos, ¿verdad? Las hermanos y hermanas que conocemos al Señor, ya no tenemos ese anhelo de juzgar, pero tampoco tenemos ese corazón de hipocresía, ni tampoco tenemos esa característica de juzgar algo que nosotros hacemos también, ¿sí? Entonces, el análisis profundo viene desde nuestra vida, para que antes de juzgar algo, analicemos si yo lo estoy haciendo, si yo lo estoy diciendo, si yo lo estoy viviendo, ¿sí? Hay un problema muy grande cuando se conoce algo de la palabra, porque, hermanos, en verdad que conocer la palabra de Dios requiere, miren, hermanos, si la música, más o menos decían que para estudiar todo lo que hizo Beethoven, por ejemplo, una persona necesitaría invertir sin descanso alrededor de 250 años sin descanso para estudiar la música que hizo Beethoven. Imagínense, 250 años, ¿cómo la hizo él en tan poco tiempo? Son cosas que Dios permitió, ¿verdad? Y cómo compuso la sinfonía de las más importantes, sordo también. Es una cosa increíble. Pues, hermano, para estudiar la palabra de Dios tendríamos que vivir, no sé, como dice la misma palabra, ¿verdad? Eternamente tenemos que estudiar la palabra, porque la palabra de Dios lleva mucho tiempo. Entonces, cuando alguien dice que conoce la Biblia o conoce la palabra o que ha leído la Biblia, pues, hermano, verdaderamente es ínfima el conocimiento que podría llevar, aún así estudiara 100 años sin parar. Es ínfimo, es muy pequeño. El problema de eso es que a veces el que estudia mucho la palabra
o que cree que la estudia mucho, porque a veces ni la estudia mucho, tenga un alto concepto de sí mismo y tenga o crea que puede juzgar a los demás. Entonces, el que estudia la palabra sabe y el que ve la palabra sabe que eso no lo podemos hacer porque en determinado momento nos juzgamos a nosotros mismos. Y el Señor no abolió con la vara que mida serás medido, eso no está abolido, ¿verdad? Lo que sí debemos de hacer es trabajar para resolver las cosas que están sucediendo alrededor, en nuestra propia vida y en todas las cosas, mucho más en la obra, ¿verdad?, del Señor. Entonces, aquí cuando dice, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas, y piensas esto, hombre, que tú que condenas a los que practican tales cosas, haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia. El versículo 4 es una clave, porque nosotros en el Evangelio debemos de entender, nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia somos salvos. ¿Y somos salvos? ¿Sí o no? ¿Tú eres salvo? Amén. Los que no dijeron que no, pues no sé, pero tu fe tiene que manifestarse con tus labios, ¿verdad? La pregunta es, ¿tú eres salvo? Si tú no lo crees, imagínate, entonces nadie lo va a creer por ti. Somos salvos por su gracia y esto es por medio de la fe, dice la palabra. Ahora, no es un juego porque sabemos que el castigo también es eterno. Tú no puedes creer una mentira o una herejía que hay de que cuando una persona o una vida va a ser condenada, esa persona va a ser destruida, ya no va a sufrir, ya no va a padecer nada. Según la palabra, bíblicamente, el castigo es eterno y es vívido, o sea, en el sentido de que el sufrimiento va a ser eterno, así como la vida en Cristo es eterna. Pero hay unos herejes que han dicho que Dios va a terminar con con esas personas, con esas almas, y las va a destruir y ya no van a sufrir, digamos, por siempre. Que porque Dios entonces sería muy cruel. No, nada que ver, hermano. Nosotros merecíamos todo eso, pero ahora tenemos la gracia de Dios. Ahora, el punto aquí es explicar algo que es sencillo, pero difícil de explicar para mí, por ejemplo, que es que sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Entonces, hay un juicio de Dios que va a caer sobre los que practican tales cosas. Ahora la pregunta, si nosotros somos salvos por gracia, ¿ya no vamos a ser enjuiciados? Esa es la pregunta. Si nosotros somos salvos por gracia, ¿ya no vamos a ser enjuiciados? ¿O sí vamos a tener juicio? La respuesta es sí vamos a tener juicio, pero vamos a tener una sustitución. Vamos a tener en primera un abogado. Bueno, en este sentido tenemos que explicar algo. Para la condena mayor para la condena mayor, que es la pérdida de la salvación o no tener salvación, tenemos un sustituto que dio su vida por nosotros y tomó nuestro lugar y se llama Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y para los que ya somos salvos, que si se encontrara todavía pecado después de tener salvación, abogado tenemos para con Dios. Se llama Jesucristo también. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito nuestro Dios.
pero todos vamos a tener juicio. El punto acá es que hay una clave muy importante, que para saber si nosotros somos salvos, para saber si nosotros somos del Señor, en primera instancia tenemos que entender que somos culpables, ¿verdad? Eso sí lo entendemos. Y que no tenemos capacidad de juzgar a nadie porque también nosotros nos juzgamos a nosotros mismos al hacer eso. ¿Sí o no? Bueno, pero la clave está en este versículo 4, que manifiesta que va a haber una diferencia de juicio. Un juicio que es condenatorio a todas luces por los actos, que está aquí en el versículo 3. O piensas, oh hombre, que tú que condenas a los que practican tales cosas, si haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Ese es el juicio condenatorio. Pero ¿dónde está la salvación? Aquí en el 4 está la salvación, porque dice, o tienes en poco, estamos viendo Romanos 2, versículo 4, o tienes en poco las riquezas de su bondad. Es decir, el que es salvo empieza a apreciar las riquezas de la bondad de Dios. Ahora, ¿en qué es rico el Señor? El Señor es rico en misericordia, ¿verdad? ¿En qué es rico el Señor? En misericordia, en amor, en paciencia, en todas las cosas que son en su perdón, ¿sí o no? Pero dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, las riquezas de su tolerancia, las riquezas de su paciencia. Entonces, ¿Dios en qué es rico acá? En versículo 4, en bondad, en tolerancia y en paciencia. Dios es rico en bondad, ¿sí? En tolerancia y en paciencia. Dios es rico en bondad, en tolerancia y paciencia. Y también es rico en misericordia. Entonces, Él es rico en su gracia, ¿sí? Pero tenemos que tener eso en poco o en mucho. Valorarlo o no. Valorarlo. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que valorar su bondad, tenemos que valorar la tolerancia que Él tiene y la paciencia que Él tiene. ¿Cuánto nos aguanta el Señor? Mucho. Pero ¿cómo debemos de cada vez que infringimos, cómo debemos de ir? Cada vez más temerosos de Dios. Es decir, cuando tú ves que, no sé si a alguien le ha pasado con sus padres, con su papá, con su mamá o con una autoridad, con un jefe, ¿verdad? Que sabes que en la casa hay reglas, ¿cómo se dirá? Pues en una casa hay reglas rígidas o reglas fuertes, y que los castigos son muy severos. O lo ves en una empresa cuando ves que la empresa es implacable, que no perdona nada, que es una empresa que no acepta los errores, ¿verdad? Y entonces tú cometes uno y ya dices, no, me van a correr, o alguna cosa con los padres, ¿verdad? No, mi papá me va a hacer quién sabe qué. Y cuando te enteras que te perdona, que lo pasan por alto, ¿qué empiezas a pensar? Híjoles, me libré por esta, ¿verdad? Y cuando cometes otro error y dijiste, no, ya, ahora sí, me van a destruir, y te vuelven a perdonar, ¿qué piensas?
Piensa, una de dos, piensas que le puedes seguir por el mismo camino o piensas que debes de parar. ¿Qué será? Porque estás diciendo, ya me perdonaron una, ya me perdonaron dos, ya me perdonaron tres. Entonces, cuando nosotros tenemos en alta estima la bondad, la misericordia, la tolerancia, esa gracia de Dios que nos ha dado, cada vez que infringimos al Señor, su palabra su palabra, y tenemos que ser más temerosos de Dios todavía. Porque sabiendo que Él es rico en tolerancia, en bondad, en paciencia, pero ¿eso a qué nos lleva? Dice el versículo 4. Dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La riqueza de su bondad, ¿a qué nos guía? Al arrepentimiento. La riqueza de su tolerancia, ¿a qué nos guía? Al arrepentimiento. La riqueza, ¿sí?, de esa paciencia que tiene el Señor tan grande, ¿a qué nos guía? Al arrepentimiento. La riqueza de su misericordia, ¿a qué nos guía? Al arrepentimiento. Entonces, verdaderamente, el que no aprecia la bondad de Dios no se arrepiente, porque no aprecia que Dios es rico en bondad, rico en perdón, rico en esa gracia. Entonces, ¿cómo tú te enteras? ¿Cómo tú te enteras de que verdaderamente aprecias la bondad de Dios? ¿Cómo tú y yo nos enteramos que verdaderamente apreciamos la bondad de Dios? Arrepintiéndonos. Y cuando no hay arrepentimiento, ¿qué estás haciendo? ¿O qué se hace? Se tiene en poco su misericordia, se tiene en poco su bondad, se tiene en poco su tolerancia y se tiene en poco su paciencia. Por eso es que el hombre entra en juicio de Dios cuando ignora y no aprecia ese regalo de perdón que Dios nos da. Pero el que aprecia ese regalo de perdón lo valora desde el principio, ¿sí o no? ¿Acaso vimos que el Señor le dijo a los que vimos en los evangelios, que les dijo, tus pecados te son perdonados, ve en paz? Los vimos que reiteradamente fueron con el Señor. Vemos que se repite al mismo personaje que va reiteradamente a lo mismo. No, solo lo vemos una sola vez. Aquellos que les dijo el Señor, tus pecados te son perdonados, una sola vez aparecen, porque apreciaron grandemente ese perdón, apreciaron grandemente esa riqueza de bondad de Dios, porque podría haber sido que no hubieran tenido nada de misericordia ni nada de gracia, y la apreciaron tanto que no desaprovecharon la oportunidad, la gran oportunidad de que con solo una oportunidad apreciaran al Señor. Tú y yo tenemos que apreciar al Señor con solo una oportunidad que nos dé el Señor. Hay que apreciarlo, hermano. Con solo una vez que el Señor nos dé esa oportunidad, hay que apreciarlo. Pero mira, el Señor nos da la oportunidad hasta de amanecer. ¿Y qué hacemos? No apreciamos esa gran oportunidad de que amanecimos para darle gloria. Tenemos que darle gloria al Señor. No apreciamos la gran oportunidad que nos da de estar en libertad, en gracia. Hermano, reiteradamente el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Se lo dijo a todos los hombres que estuvieron con Él. Les dijo, ustedes me han rechazado, les dijo. Ustedes me han rechazado. Les digo que si estos milagros que se han hecho con ustedes se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, no hubieran sido destruidos.
Ellos hubieran apreciado esa gracia. Pero ustedes que tienen estos milagros no la aprecian. Verdaderamente, dijo el Señor, ellos los condenarán a ustedes por no apreciar esta gracia. Entonces nosotros estamos metidos en un problema más grande que el de Sodoma y Gomorra. Porque cuando amanecemos así como hoy domingo, así tranquilo, todo. No voy a la iglesia. No alabo al Señor. No escucho su palabra. No esto, lo otro. No. Estamos en un grave problema. Porque no estamos apreciando la misericordia, la gracia. No le estamos diciendo, Señor, qué grande que hoy amaneció así. Qué grande que hoy no amaneció con huracán. Qué grande que hoy no cayó un meteorito encima de nosotros. Qué grande que hoy no me dio un paro cardíaco y me morí hace rato. Qué grande que hoy amanecí sin piquetes. Qué grande que hoy amanecí con la pierna que sí me sirve. Oh, qué grande que hoy que sí veo, porque hubiera abierto los ojos y no hubiera visto nada. Qué grande que no chocó un tráiler sobre la puerta de mi casa. Qué grande que no se cayera el poste encima de mí. Qué grande, tantas cosas, ¿sí o no? Si no, podríamos aquí hacer como esos de 1000 maneras de morir, ¿verdad? Qué grandeza la de Dios. Pero si no la apreciamos, si no apreciamos la gracia del Señor, la tolerancia del Señor, la bondad del Señor, no pensemos que Dios nos va a tratar diferente. Porque la salvación viene cuando nosotros vemos la bonanza del día, como el día de hoy, gracias al Señor. Y empezamos a arrepentirnos, empezamos a sentir el arrepentimiento de parte de Dios. Empezamos a decir, Señor, hoy me diste mucho. Hoy me diste mucho, Señor. Es día de arrepentimiento. Cuando veamos el día así tan hermoso, digamos, hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de arrepentimiento, porque hoy tengo un juicio encima de mí, que si no aprecio esta bondad, seré culpable. Pero si la aprecio, me voy a arrepentir. Es decir, que los buenos días que Dios nos da no son para desperdiciarlos en pecar, sino los buenos días que nos da son para apreciarlos y dejar de pecar. Son para darle gracias al Señor. Porque esos días, este tiempo nos lleva al arrepentimiento. Pero dice el 5, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y tú dirás, no, eso no es para mí. Y empieza el versículo, capítulo 2. Por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas. Es decir, aquí si no apreciamos la bondad de Dios, si no apreciamos, escúchalo bien, si no apreciamos su gracia, su misericordia, si no apreciamos su paciencia, si no apreciamos su tolerancia, entonces prácticamente, automáticamente caeríamos en el primer término. Ya no importaría qué hombre o mujer seamos o seas, ya no importaría qué seas, si no apreciamos la bondad de Dios. Ahí automáticamente la persona cae en el juicio de Dios, condenatorio. ¿Cómo nos libramos del juicio condenatorio? Apreciando la bondad de Dios, la gracia de Dios. ¿Sí te das cuenta, sí o no? Preguntas, ¿cómo aprecio la bondad de Dios? Pues la bondad de Dios se aprecia arrepintiéndose del pecado, arrepintiéndose de las malas obras, arrepintiéndose de los malos pensamientos, de las malas acciones, arrepintiéndose de no servir al Señor, arrepintiéndose de todo lo malo, arrepintiéndose de ser otra cosa que no se es verdaderamente.
Entonces dice, Él pagará, versículo 6, a cada uno conforme a sus obras. La pregunta es aquí en el versículo 6. Entonces, ¿estamos bajo la gracia o bajo la ley? Porque este versículo, el 6, es un versículo que tiene que ver con la ley. ¿Sí? Es decir, es un versículo que tiene que ver con lo que el Señor ya había dicho desde antes. ¿Sí? Entonces, ahí en el Salmo 62, 12 dice, bueno, desde el 11 dice, una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Esto es muy contradictorio porque una de dos, o tiene misericordia o paga conforme a sus obras. Pero tenemos que entender esto. ¿Cuáles son las obras? Es difícil trasladarlo, ¿verdad? Pero no, concentrémonos tantito. Todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Pero es que eso contradice a que somos salvos por gracia, no por obras. No lo contradice. Todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Todos. Pero somos salvos por gracia. La única manera de tener salvación es por gracia. Es decir, ¿qué es gracia? Un regalo inmerecido que nosotros no podríamos alcanzar por nuestras precisamente obras. Pero una vez que somos salvos, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y una vez que sea condenado el hombre, va a ser juzgado por sus obras. ¿Cómo está eso? ¿Qué obra en principio es la que Dios va a juzgar en nosotros los salvos para que nos pague conforme a nuestras obras? ¿Cuál es la primera obra que Dios va a juzgar en nosotros los salvos? ¿Qué obra? ¿Cuál es la primera obra que va a juzgar? Ya lo leímos. ¿Cuál obra? El arrepentimiento. La primera obra que tiene que tener el salvo es arrepentimiento. El arrepentimiento es la primera obra que vamos a hacer nosotros como hijos de Dios. Y digamos que debemos de vivir en esa obra permanentemente hasta que Él venga. Todos los días de nuestra vida tenemos que vivir en un continuo arrepentimiento. El arrepentimiento es una convicción, no es una convicción personal interna que ya está arraigada a la creencia, es decir, al creer en Cristo Jesús. Nuestra creencia produce una transformación, ¿sí? Es un convencimiento pleno, verdadero, pero produce una convicción, que la convicción es mayor, ¿sí? La convicción ya es el que está convertido. Dios nos convirtió de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el arrepentimiento es una convicción. ¿Qué quiere decir eso? Que el arrepentimiento es una real convicción de no hacer algo que no se debe de hacer. Te voy a decir que algo tienes tú en tu vida y tú y yo tenemos algo que desde niños tenemos la convicción y por lo tanto tú no lo has hecho hasta el día de hoy. ¿Sabes cuál es? Una cosa muy sencilla. Tú no te atreves a tomarte el veneno de las ratas, ¿verdad que no?
Tú no te atreves a tomarte los venenos de las ratas, ¿verdad que no? Tú no te atreves a echarte el Raid, el insecticida en la cara como si fuera spray de cabello, ¿verdad que no? Tú no te bañas con ácido muriático, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque tenemos la convicción desde pequeños que eso es veneno. Y nuestra convicción hasta el final va a ser de lejos ácido muriático, de lejos venenos, de lejos todo lo que eso que sepa que me va a matar. ¿Sí o no? Eso se llama convicción. Tú estás convencido de que eso no es para ti, ¿sí o no? Porque si no, ya estaríamos muertos. ¿Verdad que sí? Tú tienes convicciones muy profundas. Que tú cuando ves la calle y volteas de los dos lados. ¿Por qué? Porque sabes que si no volteas, puede venir la ruta, ¿verdad? Que pesa como 5 toneladas y te lleva. ¿Sí o no? O por lo menos una camioneta que pesa 2 toneladas. Te puede llevar y ¿qué pasa? Pierdes la vida. Tienes una convicción de que te subes a una azotea o te subes a un edificio y no caminas y te lanzas por el barandal, ¿verdad? Porque sabes que ¿qué va a pasar? Que te mueres. Así nosotros tenemos que tener la convicción del arrepentimiento. El arrepentimiento tenemos que saber que es una convicción, es siempre estar arrepentidos del pecado, sabiendo que causa la muerte. Tenemos que ver al pecado como ese veneno, como ese ácido muriático, como ese pasarse la calle, como eso que te puede quitar la vida, igual. Así de convencidos tenemos que estar del pecado. El pecado produce muerte, pero no produce una muerte en esta tierra, produce una muerte eterna. Entonces nuestro arrepentimiento tiene que estar siempre activo, siempre. Pero ¿cómo? Dándole gracias a Dios por su bondad, dándole gracias a Dios por su paciencia, por su tolerancia, por su gracia. Por eso dice el versículo 6, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice el 7, a los que por la perseverancia en hacer el bien, esa es una obra gloriosa, que por su perseverancia en hacer el bien, entonces la obra que nosotros vamos a hacer después del arrepentimiento va a ser ¿qué? Perseverancia en hacer el bien. ¿Buscan qué cosa? Esa es una consecuencia. Vamos a buscar gloria, honor e inmortalidad, es decir, vida eterna. ¿Sí? Y eso lo tiene el Señor Jesucristo. Es Él. ¿Gloria a quién? A Cristo, a nuestro Señor o a Dios. Honor al Señor e inmortalidad, que es de Él, vida eterna. Pero dice, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, o sea, a Cristo, sino que obedecen a la injusticia, que no aprecian la bondad de Dios, la gracia de Dios, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero honra, gloria y honor y paz a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también el griego. ¿Qué es lo bueno? Amar la bondad de Dios. ¿Qué es lo bueno? Amar su paciencia, amar su tolerancia, ¿verdad? Del Señor. Porque dice el 11, porque en Dios no hay acepción de personas. Entonces ahí se contradice, no. El Salmo 62, 12 dice que Él es grande en misericordia. Él va a hacer una misericordia y va a dar a cada uno conforme a sus obras. Entonces nosotros, una vez arrepentidos, vamos a estar trabajando en ¿qué? Sí, una vez arrepentidos, vamos a estar trabajando en ¿qué? En buenas obras. Vamos a estar trabajando en hacer el bien
y perseverar en hacer el bien. Entonces, ahora, ¿cuál será el tema? Que entendamos la perseverancia en el Señor. ¿Cuál será el tema? Que entendamos esta bondad del Señor. Miren, hermanos, el mundo pasa y se está desintegrando, ¿verdad? El mundo se está desintegrando. El mundo se corrompe cada vez más y el mundo va a ser destruido, se destruye cada vez más. Entonces nosotros, los que vivimos en el Señor, vamos a tener vida eterna. Pero la vida en el mundo no va a perseverar. Ahí mismo en Romanos vamos a adelantarnos al capítulo 12. El capítulo 12, versículo 1. Ahí viene algo muy importante. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las que por las misericordias de Dios. Entonces, hasta ahí vamos a leer tantito. Entonces ya entendimos algo, ¿verdad, hermanos? Ahí en Romanos capítulo 2. ¿Qué entendimos? Primera, entendimos que en ningún caso, seamos lo que seamos, ni siendo, obviamente antes ya no, pero siendo ahora cristianos, ¿tenemos que juzgar a los demás? No. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Ahora, como hijos de Dios, ¿juzgamos las cosas? Sí. ¿Juzgamos el mensaje? Sí. ¿Juzgamos la circunstancia? Sí. ¿Juzgamos las evidencias? ¿Juzgamos inclusive la palabra? No es que juzgues la palabra, sino que la verifiques. Esa es la palabra exacta. ¿La verificamos la palabra? Sí. Pero no juzgamos a la persona, porque no nos toca eso. Eso es una gloria de nuestro Señor. Nosotros no somos inmaculados como para juzgar a alguien. El único que es inmaculado es nuestro Señor Jesucristo, porque Él nunca pecó y Él dio su vida por nosotros. Aleluya, ¿verdad? Entonces, eso nos quedó claro. Nos queda claro que ya no podemos nosotros más que apreciar la bondad de Dios, su gracia, su tolerancia, su paciencia, su misericordia, ¿sí o no? Y que eso nos lleva, al apreciarla más, nos lleva automáticamente al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Y cómo nos damos cuenta que no apreciamos la bondad de Dios y la gracia de Dios y la misericordia de Dios si no nos arrepentimos? ¿Y cómo sabemos si sí nos arrepentimos? Si vivimos para hacer la voluntad de Dios, si vivimos para hacer el bien, ¿sí o no? Si vivimos para darle al Señor toda nuestra vida. En cambio, si no apreciamos la bondad de Dios, entonces ¿qué va a pasar? Realmente no tenemos nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que apreciamos esa bondad de Dios también? En que vamos a perseverar en hacer el bien. Vamos a perseverar en hacer el bien. Ahora, si nos vamos a Romanos 12, nos va a decir que la misericordia de Dios se va a traducir, o sea, que tú y yo apreciemos esa misericordia de Dios, se va a traducir en una conducta en nosotros. En una conducta. Es decir, capítulo 12, por tanto, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, por esa causa de que Dios nos ha perdonado y tiene misericordia. ¿Qué es misericordia? Para los que no nos acordamos, ¿qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Amar, ¿qué cosa? Lo que no se merece ser amado. Entonces Dios nos ama lo que no se ganó ese amor. Si no has oído la frase, el respeto se gana, el amor se gana.
La honra se gana, ¿sí o no? Pero ¿qué es la misericordia? Que se ama sin ganárselo. No hizo nada. Dios nos amó sin ganárnoslo. Claro que sí. Dios nos amó sin que nos lo ganáramos. Dios nos amó sin merecerlo. Esa es misericordia. Él nos amó aún siendo nosotros pecadores. Sí. Cristo dio su vida y murió por nosotros aún siendo nosotros pecadores. Entonces, misericordia es amar lo que no se merece, lo que no se lo ganó, el que no hizo nada para amar, a ser amado. Ese es nuestro amor del Señor. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Cómo va a manifestarse que apreciamos la misericordia de Dios? ¿Cómo se va a manifestar que apreciamos la misericordia de Dios? En que por lo menos hagamos ¿qué? Presentemos nuestros miembros en culto razonable a Dios. Por Zoom, por internet, virtual. Les ruego que presenten su nanobot, su perfil, su foto, su imagen ante la dirección de correo electrónico que les voy a dar a continuación. ¿Verdad que no? Ante la página que deben de entrar para supuestamente estar escuchando el culto. ¿Será? No. Si por las misericordias de Dios, ¿qué debemos de presentar? Nuestros cuerpos vivos y santos, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ahora, ¿por qué aceptable a Dios? ¿Por qué somos aceptables a Dios? Porque precisamente Él es rico ¿en qué? En misericordia. ¿Y fuimos aceptados por causa de quién? Por la sangre de Cristo. Somos presentados aceptables precisamente por eso, porque por su sangre preciosa nos acepta. ¿Sí? Entonces, ya no tenemos que ir a hacer ritos, ya no tienes que comprar corderos, ya no tienes que comprar machos cabríos, ya no tienes que comprar palominos, no tienes que llevar ofrenda de cereales, ofrenda mecida, no tienes que llevar nada de eso, no tienes que hacer peregrinaciones, caminar kilómetros, sino que tenemos que presentar nuestros cuerpos vivos y santos en sacrificio vivo y santo al Señor. Si es que apreciamos su misericordia. Pero si ya no apreciamos la misericordia de Dios, entonces eso no se va a mantener, eso no se va a hacer. Y dice, y no se adapten a este mundo, ¿vieron? Y no se adapten a este mundo. Hoy más que nunca le entendemos a este versículo, ¿sí o no? ¿Qué es adaptarse a este mundo? Hermano, adáptate a la modernidad, adáptate al Zoom, adáptate a la iglesia virtual, adáptate a la alabanza virtual, adáptate a este mundo, adáptate a la modernidad. ¿Y qué nos dice la Biblia? No se adapten a este mundo, ¿verdad? Hoy más que nunca ya entendemos este versículo, ¿sí o no? Porque adaptarse al mundo
Ahora, desde los tiempos del Señor, después de que el Señor partió, había maneras de adaptarse al mundo para alejarse del Señor, siempre. Pero ahora tenemos que entenderlo aún más. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Este versículo es clave para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué voluntad? Buena o bueno, la voluntad de Dios, que es lo bueno, aceptable y perfecto. Entonces, la voluntad de Dios tenemos que entender eso, renovar nuestra mente para verificar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál será? ¿Que yo esté aquí o que ya lo haga todo virtual? ¿Que yo me esfuerce o que ya decaiga? Apreciemos la bondad de Dios, la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para permanecer en buenas obras. ¿Sí? En todo lo que es bueno, aceptable y perfecto delante de Dios. ¿Sí o no? Después de esto, el apóstol explica muchas cosas de las que debemos de hacer. En el 12, hablando de esa voluntad buena, aceptable y perfecta, ¿sí? El apóstol explica qué cosas hay que hacer. Por ejemplo, si lo leemos ahí, ya hay que adaptarnos, ¿verdad? Pero al Señor, no al mundo. Dios te dé frescura, hermano. Dios te dé frescura. Porque sí estamos. Pero bueno, si estás sufriendo por el Señor, qué bueno, ¿ah? Nos gozamos. Lo digo por el calor, pero Dios te guarde. Amén. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. ¿Viste que nos reitera lo de Romanos 2? No piense ninguno de ustedes más de lo que debe pensar de sí mismo, sino que piense con buen juicio. Piense con buen juicio. Según la medida de la fe o de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, ninguno tenga un mayor alto concepto de sí mismo, sino el debido. ¿Sí? Y todo esto es según la fe que Dios le haya distribuido a cada uno. Pues así como el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo en Cristo, sí, pero individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. ¿Qué debemos usar? Diferentes dones, regalos de Dios. ¿Sí? Si el de profecía, úselo en porción de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Todos esos son dones. ¿Tú cuál tienes? ¿Tú qué don tienes de estos? ¿Cuál identificas que tienes? Pues hazlo conforme la palabra. Amén.
No todos tenemos el mismo don. Por eso vemos que unos, dice que si el de profecía, usan en porción de la fe, ¿verdad? Según la fe que le haya dado el Señor. Si el de servicio, ¿sí? Este don de profecía, ¿cuál sería el don de profecía? No vamos a hablar de los dones, pero sí queremos aclarar este don de profecía, ¿cuál sería? Recuerda que el profeta, a diferencia del sacerdote, el profeta habla lo que es de Dios para el pueblo y el sacerdote habla a Dios lo que el pueblo tiene. O sea, el sacerdote lleva del pueblo a Dios y el profeta lleva de Dios al pueblo. Entonces, el don de profecía es hablar hacia afuera, es hablar hacia la gente. Es un poco, digamos, la predicación. Pero esa predicación tiene que ser conforme a la fe. Es decir, no hagas nada sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No prediquemos sin fe. O sea, el que tiene el don de profecía, predique la palabra de Dios hacia afuera, pero ¿con qué? Con fe. ¿Sí? Sin titubear. Ahora, ¿todos tenemos el don de profecía? No, no todos, porque somos partes de un mismo cuerpo, pero todos miembros unos de los otros. Unos miembros son más prominentes que otros miembros, pero todos somos miembros del mismo cuerpo. Podríamos decir que el brazo es más grande que el ojo, pero ¿cuál quieres que te quiten? El brazo es más importante que el ojo por ser más grandote. Puede ser que sí, puede ser que no, pero nadie quiere que le mutilen el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero el ojito está chiquito, pero ¿quién lo quiere todavía? ¿Verdad? Entonces los miembros del cuerpo, no puedes decir, no, es que ese miembro, ¿para qué? ¿Verdad? No, todos somos importantes en el Señor. Pero no todos tenemos el don de profecía. El don es como el regalo, es la facilidad, es el regalo, es el don, es la facilidad. ¿Sí? No todos tenemos el don, ¿verdad? Todos tenemos el don de tocar el teclado, por ejemplo. Esa es una habilidad que se aprende, ¿sí o no? Pero no todos lo tenemos. Aquí hay uno que lo tiene, pero el que lo tiene, ¿cómo debe de ser? Lo debe de apreciar, pero para la gloria de Dios. Nunca para sí mismo, sino siempre para la gloria de Dios. Así todo lo que nosotros tengamos de don, lo tenemos que dar hacia el Señor, hacia la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque seríamos sin sabiduría si nosotros nos consideramos mayores que los demás o mejores que los demás por alguna cosa. No, nadie tenga un mayor concepto de sí mismo, nadie se atreva a juzgar al otro, porque si juzgas a él, te estás juzgando a ti mismo. Mejor aboquémonos a la misericordia de Dios, a la gracia, y procedamos al arrepentimiento y a permanecer en sus buenas obras y apreciar su misericordia haciendo lo que el Señor nos da, ¿sí o no? Entonces, ya entendimos un poco qué es el don de la profecía. Es dar la palabra de Dios hacia afuera, hacia la gente, hacia los demás. Pero cuando lo hagamos, hagámoslo ¿con qué? Con fe. No que ves un enfermo, sí, Dios te va a sanar, ¿verdad? Confía, el Señor está contigo, ¿verdad? ¿Sí o no?
Así ni tú te lo crees. Cuando predicamos tenemos que hablar con fe, hermano. Sí, hermanito, el Señor lo va a sanar, ¿verdad? No, tenemos que, lo que hagamos, lo que digamos, tiene que ser con fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. La profecía tiene que ser con fe. Volvemos a los músicos. Ahorita me voy a dar una repasada a los músicos y cantores. Pero, por ejemplo, un músico o un cantor que está ensayando un canto y se la pasa ensayando un canto que es un cántico a Dios. Puede ser que lleve una hora ensayando un canto, fíjate, una hora ensayando un canto y nunca le dirigió ni una sola palabra a Dios. ¿Escuchaste bien? Puede ser que haya ensayado una hora un canto y nunca se dirigió a Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien ensaya un canto, no debe de ensayarlo como si ensayara la Macarena, como si ensayara un canto cualquiera. Tiene que ser un ensayo en donde no es ensayo, no es ensayo, es una devoción a Dios. Pero los músicos de hoy están siendo engañados por las adaptaciones del mundo, que muchos músicos cristianos le dicen a los jóvenes o le dicen a las personas que ensayen como si fueran simplemente cantos. Y eso es una mentira. Nuestros hermanos que ensayan cantos tienen que ensayar metiéndose con Dios. Pero ¿de dónde nos damos cuenta que no se metieron con Dios? De que ni siquiera se arrodillaron cuando cantaron, cuando ensayaron, que ni siquiera se conmovieron, que están cantando y párale, quién sabe qué, y enojados. Eso no es una devoción a Dios. Ahí no están cantando nada a Dios, ¿verdad? Perdón que me meta ahora con los músicos y cantores, pero es que así es nosotros. Nosotros no podemos hacer algo sin fe. Tenemos que cantarle a Dios con fe y dirigirnos al Señor. Por eso no es tanto así que solo es un ensayo. No, es una devoción a Dios. Los primeros que tienen que tener devoción a Dios son los que tocan y cantan acá, a Dios, no a las personas, a Dios. Pero eso es algo que tienen que hacer ustedes, los que están aquí, los que están arriba, los que están escuchando. Y nosotros, porque cuando cantamos a Dios es para el Señor. Entonces es muy difícil tomar un canto así como si fuera cualquier cosa. No, estamos dirigiéndonos al Señor, a nuestro Dios. Y así en todas las cosas. Entonces, dice aquí, si el de servicio, en servir. Algunos tienen el don de servicio. Pero ¿qué pasa? Que son engañados. Ya estoy desviando el tema hacia los dones, pero es que, hermano, no se puede avanzar más. Discúlpeme usted. Pero alguien detecta que tiene el don de servir. Alguien detecta que tiene el don de servir. ¿Y dónde es engañado? Cuando viene el diablo y le dice, mira, ese no está sirviendo. Y tú de menso sirviendo. O menso o SA, ¿verdad? Porque los cristianos somos mansos, pero no mensos, ¿verdad? Frase célebre de quién sabe qué de Judas Iscariote 1:2. El libro de Judas Iscariote 1:2 dice, no lo encuentras en la Biblia, en otra Biblia dice,
Judas Iscariote 1:2. Los cristianos somos mansos, pero no mensos, ¿verdad? En verdad somos mansos, sí, pero eso de esa palabra se puede juzgar. Pero lo que sí debemos de saber, que si Dios te dio el don de servicio, sirvas. Porque a algunos Dios les dio el don de servicio y están sentados. ¿Por qué? Porque están siendo engañados. Porque servir no les cansa. Servir les da gozo. Servir les impulsa. Servir les llena de amor. Servir les es fácil. Ese es el que tiene el don de servicio. Pero ¿cómo es engañado en que siente el impulso, pero ve que algunos otros no tienen esa misma iniciativa y se siente como que, híjoles, nada más yo estoy sirviendo y los demás? Bueno, puede ser que tú tengas el don de servicio y ese don de servicio que nadie te lo quite, úsalo sirviendo, ¿verdad? Como una maestra. Era una maestra muy buena de niños, muy buena, trabajaba de maestra de niños. Y aquí en la iglesia necesitábamos maestras de niños, estábamos como siempre, ¿verdad? Batallando hasta el día de hoy. Y nosotros, ay, si hubiera una maestra de niños, ¿verdad? Y ya casi enfrente de ella, si existiera una maestra de niños que se apiadara y nos ayudara, ¿verdad? Se sintió aludida y nos contestó, bueno, me contestó a mí, me dijo, mire, yo soy maestra de niños lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, luego el sábado, quién sabe qué hace, que va a un lugar, y usted cree que yo el domingo, que es mi día de descanso, voy a batallar otra vez con niños, ni que estuviera loca, me dijo. Le digo, ¿a poco? Entonces no tiene, sí es maestra de niños, pero no tiene la convicción, no tiene ese, ¿cómo se dice? No, pero ¿cómo se llama? Pero tiene un nombre, no disposición, sino vocación, ¿verdad? La vocación, porque hay doctores sin vocación, hay de todo sin vocación, ¿verdad? La vocación, hermano, es que si es, entonces lo haga, ¿sí o no? Entonces me dijo, no, dice, aquí yo soy feliz el domingo que no veo a niños y no los veo y no los oigo. ¿Y sabes cuándo fue maestra de niños? Nunca, ¿verdad? Pero ¿qué dice? El que tiene el don de servicio, sirva. Pero así nos engaña el mundo, así nos engaña las cosas, ¿verdad? A veces pensamos que ya hicimos mucho. Esa también es de el libro de Judas Iscariote 1:3, el que dice que ya sirvió mucho al Señor, que ya sirvió años, que ya hizo, ahora sí que ya pagó su cuota. No, eso no es cierto, hermano. Nosotros podemos servir al Señor hasta que partamos de esta tierra. Así que no te sientas cansado de nada. Duérmete bien en la noche y ya al otro día amaneces descansado. No que unos dicen, ya estoy cansado bueno, ya. Ese es otro tipo de cansancio, ¿verdad? Pero dice, y el que enseña en la enseñanza. ¿Por qué lo dirá? Porque a veces el que enseña está vendiendo los dulces en la cafetería, ¿verdad? En vez de que esté enseñando. Si tú enseñas, no vendas dulces en la cafetería, ponte a enseñar, ¿verdad? ¿Sí o no? Si tú enseñas, no estés solo trapeando, también ponte a enseñar, ponte a hacer algo, si Dios te dio el don de la enseñanza. ¿Dónde sabemos si tienes el don de la enseñanza? Que das una enseñanza y te entienden. Si no te entienden, creo que no tenemos el don de la enseñanza. Ahora aquí, que quién sabe si ya me corté yo la cabeza, ¿verdad? Pero espero que algo se aprenda, ¿verdad?
Pero dice, el que exhorta en la exhortación, hay hermanitos o hermanitas que tienen ese don de exhortar a los hermanos, de animarlos, de llamarles, de decir, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Mira, no, nada de que te decaes, levántate, y así, y nada de que esto, órale, y así. Entonces, esos son los que deben de seguir exhortando, no se cansen de exhortar. En cada iglesia hay alguien que exhorta, pero a veces lo apagamos o la apagamos. ¿Por qué? Porque decimos, ay, esta siempre está diciendo, o él siempre está diciendo, no, que siga exhortando, no sé, a lo mejor en un mensaje o uno por uno, pero que siga exhortando. El que da con liberalidad. ¿Por qué? Porque también el que da, el que tiene el don de dar, a veces viene el enemigo y ¿qué hace? Ya diste mucho, solo tú das y el otro no da. ¿Y tú por qué das? Bueno, el Señor sabe quién es el que da, ¿verdad? Pero que lo haga con liberalidad, es decir, sin tristeza, sino gozosos, con libertad el que da, porque hay muchos que tienen ese don de dar, el don de dar. El que dirige con diligencia. ¿Qué es diligencia? Diligencia significa que te encargaron algo y lo terminas hasta el final y que lo haces rápido. Es decir, que cuidas el mensaje hasta que se acaba el mensaje. Lo cuidas y lo das rápido, no lo descuidas, cuidas el mensaje. Entonces el que, ¿cómo se dice? El que dirige con diligencia, ¿verdad? Una persona diligente, ¿quién es? El que empieza las cosas y las termina y no se tarda, no le da larga, sino que lo hace rápido. Ese es un diligente. Aquí hay diligentes, pero tienen que usar ese don de dirigir con diligencia. El que muestra misericordia con alegría, ¿verdad? Pero si muestra misericordia y se acongoja o se amarga, no, debe estar mostrando misericordia ¿con qué? Con alegría. Dice el 9, el amor se hace sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Nuestro amor debe de ser sin hipocresía, nada de sonrisas falsas, nada de abrazos falsos, nada de ¿cómo se dice? De alegrías falsas, sino todo tiene que ser verdadero. Un amor verdadero, ¿verdad? Qué tristeza dan algunas personas que están así siempre, pero no es verdad. No es verdad esa. Porque están riendo, te están sonriendo, pero por dentro, ay, ya no te soporto. Ay, a ver, ¿a qué horas te vas? Me caes gordo, pero no te lo digo, ¿verdad? ¿Sí o no? Qué tristeza es eso. Y si hay muchos que hacen eso, pues no lo hagas, ninguno de nosotros lo haga. No por eso también vas a estar así. Hay que amar verdaderamente, hermano. Porque de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? ¿Y usted por qué no sonríe? Porque no soy hipócrita. ¿Y por qué está así siempre? Pues porque todos me caen gordos. Y se lo demuestro con verdad. Ah, sí, órale. No hay dónde está el amor, ¿verdad? No debe de haber hipocresía, pero también debe de haber amor. Y quitarse esas amarguras. Y dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. ¿Esa es la voluntad de Dios? Sí, porque leímos que esta es la voluntad de Dios, todo esto. ¿Sí o no? El capítulo 12, versículo 2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente
para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Después lo desglosa Pablo. ¿Sí o no? Entonces te hago una pregunta. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. Si usted llega y dice, ¿cuál será la voluntad de Dios? Ahí está todo esto que estamos diciendo. Si tú tienes don de dar, da con liberalidad. Si tú tienes don de servir, sirve. Si tienes don de enseñar, enseña. Si tienes don de dirigir, con diligencia. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si tienes don de profecía, hazlo con fe. ¿Sí o no? Si vas a hacer algo, hazlo con amor, sin hipocresía. Aborrece lo malo. Aplícate a lo bueno. ¿Esa es la voluntad de Dios? Sí. ¿Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal? Sí. ¿Qué pasa si entre nosotros no hay ese afecto y no somos afectuosos con amor fraternal entre nosotros? ¿Qué pasa? ¿Estamos desobedeciendo la voluntad de Dios? Sí. Hermanos, los que no tengan esa o no sientan ese amor de tratar con fraternidad a los demás hermanos, empiecen a orar al Señor que Dios les dé amor y les dé ese don de tratar con fraternidad a los hermanos, porque esa es la voluntad de Dios. Y recuerda que dice la palabra, si tú pides para tus pasiones, pides y por eso no tienes, porque pides mal, porque pides para tus deseos y tus pasiones. Pero si pides conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dijo el Señor Jesús? Todo lo que pidan a mi Padre, Él se los dará. ¿Cuánto dijo? Todo. Si tú hoy le pides al Señor, Señor, hazme fraternal con los demás. Dame ese amor fraternal para mis hermanos. ¿Qué crees que Dios va a hacer? Te lo va a dar, pero tienes que pedírselo. Pídeselo hoy, hermano. Si no tienes esa fraternidad con los hermanos, muchos no tienen fraternidad con los hermanos porque dicen, es que ni lo conozco, es que ni lo conoces, es que es un hipócrita, es que es una hipócrita. No, ¿qué dice el Señor? No los juzgues, no los juzgues, tranquilízate, júzgate primero tú. Mejor haz lo que el Señor te está diciendo, pide perdón a Dios, arrepiéntete de lo malo, aprovecha la gran misericordia de Dios que tuvo Dios contigo y hoy pídele al Señor que te dé ese amor fraternal para los hermanos, porque hermanos, nosotros debemos de ser fraternos. Algo yo les decía a unos hermanos ayer, ya perdimos ese toque de reunirnos después del culto a comer. Eso no es para solo para vender comida aquí no, la comida que comamos juntos es para pulir todas estas cosas que Dios nos dijo que hiciéramos. Es para crecer en fraternidad. Es para sanarnos, para liberarnos. El Señor nos sana cuando hay fraternidad. Nos sana hasta de enfermedades. La mesa del Señor no era nada más, tomen la copa. No, también eran cánticos, también era convivencia, también era pasar tiempo juntos. Nosotros como iglesia tenemos que volver a pasar tiempos juntos, hermanos. O si no, estamos perdiendo unas cosas esenciales que Dios quiere para que vivamos en Él. ¿Estás de acuerdo? Entonces dice la palabra, sean afectuosos los unos con los otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. La preferencia unos a otros. Es decir, que primero el otro antes que yo. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Por ejemplo, en la dirección, ¿verdad? Sean fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu, ¿es la voluntad de Dios? Sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. ¿Algo te preocupa? ¿Qué debemos de hacer? Orar.
Si sufrimos al hacer todo esto, ¿puede ser que suframos al hacer todo esto? ¿Puede ser que suframos al dar la palabra, la profecía? ¿Sufriremos al servir? ¿Sufriremos al dar? ¿Sufriremos al enseñar? ¿Sufriremos al hacer todo lo que el Señor nos ha dado? ¿Al dirigir? Sí, vamos a sufrir, pero hagámoslo con gozo, sabiendo que en el Señor hay recompensa, ¿sí? Gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es algo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Por eso es muy bueno que contribuyamos para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Dice el 14, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran, ¿verdad? Si viene un hermano gozoso, ¿qué le vas a decir? Ah, ¿de qué se ríe? Si todo está mal. ¿Y qué? ¿Por qué está tan alegre? ¿Qué? ¿Verdad? No, pues si viene alegre, gózate también. Ya si viene llorando, pues llora con él, ¿verdad? O con ella. Pero por ejemplo, yo un día fui a un lugar, y ya terminé y me dice un hermano, dice, ¿qué por qué tan alegre estaba o qué? Que porque prediqué alegre, me dijo. Es que se predicó muy alegre, como si estuviera muy alegre. Digo, pues, entonces, ¿cómo hubiera predicado? Muy triste. Y ahí ya no sabe uno ni qué decir, ¿verdad? Porque no sabe uno qué decir. Y entonces la próxima vez uno se sube serio. Porque ya te apagaron ahí pues quién sabe qué tenía, porque está tan alegre, ¿verdad? Cuando predique debe predicar serio, así, todo serio. Pues no sé, hay predicadores que predican muy serios y nunca han dejado de ser serios. Pero pues no sé, hermano, no nos hizo Dios a todos iguales, ¿verdad? No significa que perdamos la solemnidad porque la predicación es solemne, es decir, es algo muy importante. Pero también tenemos que estar gozosos. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en sus pensamientos. ¿Esa es la voluntad de Dios? No sean altivos en su pensamiento, en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. A veces nos creemos que nosotros ya sabemos todo. Pero no es así, hermano. Inclusive la palabra de Dios a veces no solo tiene una cara, un mensaje, sino tiene 4 caras el mensaje. El mensaje a veces tiene, digamos que el mensaje es uno, solo hay una interpretación, la que es de Dios. Pero el problema es que a veces nosotros, nuestra interpretación solamente es del 20%, del 30%. No hemos visto la interpretación completa de la palabra. Y por eso pensamos que la otra parte de la interpretación no es correcta, no. Lo que pasa es que nos falta todo el panorama entero para poder comprender, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos falta más información para comprender ciertas cosas. Y ahí es donde entendemos la situación, ¿verdad? Entonces,
Ejemplos hay muchísimos que podríamos dar ahorita, pero nos llevará más tiempo, pero sí hay muchos ejemplos de cuando nosotros debemos de ser humildes, condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sin embargo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el mal el bien. ¿Qué quiere decir? Que si hay motivos, ¿verdad?, para venganza, nunca tomemos venganza nosotros, sino dejémoslo en manos del Señor. Pero si ese del que nos queremos vengar tiene hambre, ¿qué hay que hacer? Dale de comer. Si ese que queremos, del que nos queríamos vengar, tiene sed, ¿qué hay que hacer? Dale de beber. Pero nunca procedas a la venganza. Y también, como dice la palabra, nunca nos alegremos del mal de alguien que nos hizo mal. Si algo le pasa malo a alguien que te hizo algo malo, no se te ocurra decir la tontería de que fue el karma. Porque en primera tú no eres ni, esa no es tu doctrina, esa doctrina no es de Dios, no es ningún karma. Simplemente que tú y yo no nos debemos de alegrar de lo malo que le pase a los que nos hicieron lo malo, sino debemos de tener temor de Dios y tener una reflexión solemne delante de Dios y decir: Señor, tú sabes las cosas, perdónanos y perdónalos, ten misericordia, Señor, ¿verdad? Porque si tú te alegras por lo que le pase malo al que te hizo algo malo, entonces no estamos entendiendo el mensaje de Dios. Ese no es el mensaje de Dios y no es el karma, hermano, sino que es la palabra de Dios, es el Señor el que decide las cosas. Y muchas veces se cumple la palabra, que el necio cae en su propio hoyo que él hizo. Pero eso no es el karma, eso es la palabra de Dios. El necio cae en el hoyo que él hizo, ¿sí? Para otro, y él mismo cayó en ese hoyo, ¿sí o no? Entonces Dios, ¿todo esto es voluntad de Dios, hermano? Sí, todo esto es voluntad de Dios. Vamos a ir a Romanos 2:7. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Eso es lo que el Señor nos va a dar. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Es decir, la vida eterna, hermanos. Vamos a ver a Gálatas 1:4. Aleluya. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que vemos en el Señor que aleluya.
Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante esta misericordia, esta gracia de Dios? La voluntad de Dios, ¿verdad? Que es que seamos salvos, que tengamos vida eterna, pero que en todo nosotros le demos la gloria al Señor. Dice ahí en Gálatas 1, dice, vamos a leer desde vamos a tener que leer desde el 1. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni de mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está hablando de la gracia y de la paz, que Él mismo se dio por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la que, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Vieron? Entonces, Él mismo se dio por nuestros pecados, el Señor Jesucristo, para liberarnos o librarnos de este presente siglo malo, o de esta, como dice la palabra, de esta generación perversa y mala. Entonces, ¿cómo debemos de agradecer al Señor? ¿Cómo debemos de agradecer al Señor su misericordia y su bondad? Arrepintiéndonos y viviendo en obras, perseverando en obras buenas de parte de Dios. ¿Pero esa es la voluntad de Dios? Sí. ¿Eso se nos va a conceder si lo pedimos? Sí. Si lo vivimos, si así lo hacemos. Entonces esa es la nueva naturaleza que nosotros tenemos, hermano. Para librarnos de este siglo malo que dijo el Señor, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ahí tendríamos que seguir leyendo, pero vamos a Colosenses 4. En Colosenses 4, le manda un saludo Pablo a sus consiervos, a sus hermanos, pero dice en el 4:12 dice, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Entonces, Epafras se esforzaba intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, les dice. Pero en su oración no es una oración vacía, sino una oración eficaz, que dice, en sus oraciones, dice, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros de toda la voluntad de Dios. Entonces
nosotros ¿qué debemos de tener? Estar firmes. ¿Qué más? Perfectos y completamente seguros de la voluntad de Dios. Ya más o menos sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y también que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Sí o no? Y lo que le sigue, que nos abstengamos de toda fornicación. Pero también es eso, que estemos siempre gozosos. Que hagamos todo conforme a lo que el Señor nos ha dado. ¿Sí o no? Entonces, esa es la voluntad de Dios. Que estemos firmes haciendo lo que el Señor nos da. Amén. ¿Será que eso es? Claro que sí. Vamos a leer Juan 6, el Evangelio. Aleluya. Entonces, hermano, ¿qué buscamos nosotros? La perseverancia de hacer el bien, ¿verdad? Que es el tema que estamos viendo, la perseverancia de hacer el bien, pero buscamos gloria, honor e inmortalidad, vida eterna en el Señor, en ese sentido. Entonces, ¿qué les dije, Juan? Juan 6, el versículo les dije, el 27, ¿verdad? ¿O cuál les dije? Bueno, Juan 6, 27 dice, trabajen no por el alimento que perece, sino el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Amén. Tenemos que trabajar, entonces, ¿sí o no? Pero para el alimento que permanece para siempre, ¿sí? Para vida eterna. Entonces, digámoslo así, ¿qué debemos de entender, hermano, para ya finalizar? Muchas cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué debemos de entender? Que somos salvos por gracia, pero hay obras que tenemos que hacer, ¿sí o no? En primera instancia, ¿por qué tenemos que hacer obras? Porque estamos agradecidos con Dios, porque valoramos su misericordia, su bondad. ¿Qué valoramos? Su tolerancia, su paciencia, su gracia. Y al valorarla completamente, entonces nos volvemos y hacemos hay una obra en nosotros que es el arrepentimiento, precisamente de las obras muertas, el arrepentimiento de todo lo malo, y arrepentidos empezamos a vivir una vida llena del Señor, ¿sí o no? Permaneciendo en las buenas obras. Entonces, ¿somos salvos por gracia? Sí, pero eso demuestra que vamos a vivir por obras que agradan a Dios. ¿Sí o no? No las obras nos van a salvar, sino la consecuencia de nuestra salvación, ¿cuál es? Las buenas obras. Es decir, valorar. Es decir, ¿qué es lo que queremos decir en ese sentido? Permanecer en el Señor. ¿Para qué? Para que vivamos conforme a Él, pero no conforme a nuestras obras, sino conforme a las obras de Él, su voluntad. Es decir, vamos a hacer su voluntad, vamos a hacer la voluntad del Señor, hermano. Amén. ¿Tú estás dispuesto a hacer la voluntad del Señor?
Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano, porque ya estás cansado, pero vamos a ponernos de pie y entender esto, hermano. Lo que estamos hablando, no creas que es tan fácil, hermano, porque ha llevado muchos años y en muchos siglos y en muchas épocas ha sido lo mismo. A los hermanos en Cristo se nos dificulta entender qué obras vamos a hacer nosotros. Se nos dificulta entender qué nos toca a nosotros hacer. Y también nos confundimos porque pensamos que por esas obras nos vamos a salvar. Y no, ya somos salvos por la gracia de Dios precisamente. Es decir, que toda la conducta es resultado de la gratitud de su gracia. No sé si captamos eso. Toda la buena conducta que tengamos es resultado de la gratitud a su gracia, hermano. ¿Quién va a ser más perseverante? El que reconozca la gracia de Dios, la aprecie y la agradezca a Dios. ¿Quién va a dar su cuerpo vivo y santo al Señor? ¿Quién va a hacer culto racional? El que esté más agradecido con el Señor. ¿Quién va a ser amable con los demás hermanos y va a tener amor hacia ellos? El que aprecie la bondad del Señor, el que aprecie, amén, su misericordia. ¿Quién va a ser gozoso? ¿Quién va a llorar con el que llora y gozarse con el que se goza? El que aprecia al Señor. ¿Quién va a dejar de juzgar a los demás? El que aprecie la tolerancia del Señor. ¿Quién va a ser servicial si tiene ese don de servicio? El que le dé gracias al Señor, el que aprecie ese gozo que da Dios, ¿sí o no? Entonces, si te das cuenta, todo lo que hagamos va a ser mejor si agradecemos al Señor su gracia. ¿Y cuando no hacemos nada de eso? Cuando no apreciamos lo bueno que es Dios. Deberíamos de cantar un día, bueno es Dios, ¿sí o no? Pero bueno es Dios, ¿para qué? Para que seamos transformados, ¿sí o no? Para que si fuéramos transformados y esa transformación, entre más apreciemos que Dios es bueno, más nos vamos a consagrar, más nos vamos a meter con Dios, más lo vamos a amar, más vamos a amar a nuestros hermanos, entre más apreciemos la gracia de Dios. ¿Sí o no? Cuesta trabajo, ¿verdad, hermano, ver esta palabra? A mí a transmitirla, pero espero que hayamos captado algo, hermano, ¿sí o no? ¿Sí captamos lo esencial? ¿Dónde se va a demostrar que eres agradecido con Dios? En tu santidad y consagración al Señor. ¿Y cómo se va a demostrar que ya no agradeces nada a Dios? Si te vuelves al mundo, si amas más el mundo, si vives en la carne. Quiere decir que ahí hay una baja comprensión o nula comprensión de la misericordia y la gracia de Dios. Entre más apreciemos lo bueno que es Dios y más agradezcamos a Dios, mejor vamos a conducir nuestra vida. Y más vamos a tener una conducta sana en Dios. Y más vamos a tener un pensamiento limpio delante de Dios. Y una ofrenda limpia delante del Señor.